Miércoles 4 de febrero de 2015 iniciamos con la entrevista de Informa TVX. Importantes temas como la seguridad pública es necesario abordar desde este espacio de opinión. Por eso, Guillermo Gallegos, diputado de Ghana y candidato a la reelección en la Asamblea Legislativa, se encuentra con nosotros para poder hablar cómo está reaccionando el Estado en materia de seguridad pública. Hablemos un poco del contexto. Antes de pasar a eso, yo quiero recordarle que ustedes pueden participar en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Y exactamente, hay un contexto. Ayer Guillermo Gallegos, diputado de Ghana, solicitó la aprobación de una ley de legítima defensa para fortalecer aquellas reformas aprobadas el año pasado al Código Procesal Penal que ordenaban medidas sustitutivas a la detención provisional cuando existen indicios que las personas acusadas de un delito han actuado en defensa propia. Su propuesta llega en momentos en el que el gobierno ha impulsado la aprobación de reformas penales para aquellos que atenten a la vida de los agentes de seguridad pública, simplificando procedimientos judiciales y autorizando a los agentes a defenderse con sus armas sin temor a sufrir consecuencias. Hoy queremos analizar los impactos que derivan de este tipo de decisiones y la capacidad del Estado salvadoreño para controlar el monopolio de la violencia legítima y el debido proceso para no atentar a los derechos humanos. Por eso me da muchísimo gusto recibir en este espacio de opinión a Guillermo Gallegos. Ya lo he dicho, está muy listo para poder comentarnos sobre sus propuestas. Diputado, bienvenido. Gracias, Saúl. Muy buenas tardes para todos los amigos televidentes y es un gusto pues poder estar abordando contigo esta tarde quizás una de las preocupaciones más grandes que tienen los salvadoreños, que es el tema de la inseguridad que se vive. Muy bien, diputado. Sin duda importante poder hablar de la seguridad pública. Ayer lo hemos dicho, nosotros hemos también logrado destacar esta nota en la cual usted daba conferencia también un poco a los medios sobre la necesidad de una ley de legítima defensa en el país, de alguna manera que venga a fortalecer estas reformas al Código Procesal Penal. Hablemos un poco de la importancia, según usted, para que se pueda ver esta ley. Bueno, primero yo quiero reconocer los esfuerzos que se hacen a través del Estado, entiéndase esto como la policía y la fiscalía en materia de seguridad. La cuota de sacrificio, incluso de sangre que ha pagado la policía y de luto es grande a efecto de poder contener la delincuencia. Sin embargo, el gran problema de este país, nadie lo desconoce, son las maras y las pandillas. Hay gente que vive atemorizada, que vive extorsionada, que vive con un terror grande en los lugares donde habitan. El país necesita, ante la ola de delincuencia que tenemos, de medidas fuertes, de medidas de impacto, de medidas que también pongan en una situación de defensa al ciudadano honesto, al ciudadano honrado. Para esto nosotros hemos propuesto que la legítima defensa, que es un término jurídico y es una herramienta que le permite al ciudadano poder evadir responsabilidad penal cuando ésta se demuestra, pero hay un procedimiento a seguir. Muchas veces este procedimiento tarda hasta un año y tiene también como consecuencia que el ciudadano vaya a parar a la cárcel casi un año mientras se procesa. Yo he propuesto que a la legítima defensa se le pueda agregar también el beneficio de que la persona que lo utilice no tenga más restricción que no salir del país. Hemos visto, para que no vaya a parar a un penal mientras se determina, hemos visto en los últimos días como ciudadanos en una legítima defensa, el día de ayer o antier, en un bus de la Ruta 5, un ciudadano se defiende de 2 asaltantes dándole muerte y otro ciudadano en otra ruta de bus mata a otro asaltante. Entonces yo creo que la ciudadanía está respondiendo de una forma natural, Saúl, y por lo tanto debemos de garantizarle legalmente que ante esa respuesta natural y sobre todo valedera para hacerla con todo derecho, tenga mecanismos jurídicos que le garanticen no ir a prisión. Diputado, usted ha dicho es importante que se le garantice al ciudadano poder defenderse ante cualquier tipo de amenaza, como la legítima defensa, ya lo establece estas reformas que se hicieron el año pasado al Código Procesal Penal. Ahora, al aprobar una ley de este tipo y al ceder también beneficios para aquellos que atacan en legítima defensa, ¿no está también reconociendo el Estado a través de la Asamblea Legislativa que reforma las leyes que ya no tiene la capacidad de controlar el monopolio de la violencia legítima y cedérselo ahora a los ciudadanos para que ellos ejecuten la pena por manos propias? Yo no creo que sea de esta manera. Los malos salvadoreños o la gente que quiere de alguna manera hacer ver mal a nuestro país o al gobierno por cuestiones políticas, incluso se atreven a hablar de un Estado fallido.
Lo que sucede es que esto de la legítima defensa es valedero aquí y en cualquier parte del mundo. Yo creo también que es importante el poder contribuir a la seguridad de la comunidad por parte de la misma comunidad, es decir, crear alguna especie de defensas comunales. Este problema de la seguridad, Saúl, no es un problema propio del gobierno, es un problema de todos en el cual nos debemos de involucrar todos. No cualquier país, no todos los países tienen este grave problema de maras o pandillas en el mundo, diríamos, o por lo menos en el territorio americano. Esto es un problema bastante complejo, delicado, que ya está también organizándose en crimen organizado. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto de la legítima defensa es un mecanismo legal. Lo único que hay que tener cuidado es que la legítima, hay una línea muy delgada, Saúl, para que la legítima defensa no se convierta en una agresión, una licencia que se tenga para andar cometiendo delitos. Eso justamente con eso que usted acaba de decir, esa fina línea, ¿quién la está regulando? Y se lo pregunto porque está la legítima defensa y ahora que también se ha aprobado en la Asamblea Legislativa que se pueda hacer un proceso judicial mucho más corto para aquellos también que ataquen a policías, pero el gobierno hizo expreso ese llamado a los policías a decirles usen sus armas sin temor a consecuencias. Yo le pregunto lo siguiente, ¿quién está controlando en los territorios que esto no derive en violación a derechos humanos y también en la generación de organizaciones como grupos de exterminio? La misma Universidad Centroamericana ha puesto un poco el grito en el cielo. Bueno, pero hagámonos la pregunta, ¿quién está velando en este momento, Saúl, por los derechos de todos estos ciudadanos que a diario se ven sometidos por el actuar de las maras y las pandillas? Debería ser el Estado. Debería ser el Estado. Entonces, el mismo Estado garantiza a través de la legítima defensa este mecanismo de defensa. Por eso le preguntaba, ¿no está cediendo el Estado su responsabilidad de poder garantizar los derechos humanos de toda la gente al decirle, bueno, ahora usted tome las armas? Yo creo que es una responsabilidad compartida, Saúl. Es una responsabilidad compartida. La plantilla policial en este momento en el país es de 23,000 agentes. Tomando en cuenta que hacen turnos de 9 horas, 8 horas cada uno, es decir, solo tenemos 8,000 agentes de policía por turnos de 8 horas en todo el país. Prácticamente es insuficiente esta cantidad de gente. ¿Cómo garantizar? Bueno, aquí vamos a apelar al criterio de la gente y a su buen tino. Hasta el momento lo que hemos visto, yo dije una frase en la plenaria pasada, yo prefiero un marero muerto que un policía muerto. Y hoy en día hemos visto que a raíz de todo este tipo de mecanismos, a raíz de que se faculta a la policía a utilizar su arma de fuego, lo cual yo he respaldado y he apoyado, se han detenido los asesinatos de los policías. En los inicios de enero tuvimos 5 o 6 policías. 7 se registran. 7, exactamente, pero se ha detenido esto, porque el policía ya se siente quizás con una potestad. En el momento no hemos escuchado que alguien haya traspasado, gracias a Dios, esa línea, que el día que se llegue a suceder esto, pues nos pone en una situación bastante compleja. Excelente. Entonces, lo que llamamos aquí, pues, a los ciudadanos que utilicen la legítima defensa, que esta no debe de convertirse en una licencia para andar matando, pero ante cualquier situación que esté en riesgo su bienestar, su familia, su integridad, pues todo el mundo está facultado para hacerlo. Tengo que hacer una pausa, diputado. Hay 2 cosas que me interesan abordar al volver del corte. Uno, usted dijo esta frase, prefiero ver a un pandillero muerto que a un policía muerto. Quiero que la analicemos. Y hay otro tema. Usted dice cómo esto no deriva a una licencia para matar a los ciudadanos. Hay que hablar también de cómo se está fortaleciendo la Fiscalía en la investigación y al sistema judicial también para poder llevar estos casos a una sentencia definitiva. Quiero que hablemos de ese panorama al volver de la pausa. Nosotros hacemos un corte muy breve. Ya regresamos con esta entrevista con Guillermo Gallegos, diputado por Gana. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Guillermo Gallegos, diputado de Gana por San Salvador, se encuentra conversando en este espacio de opinión. El diputado es candidato a la reelección en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando sobre seguridad pública. Y antes de ir a la pausa, diputado, usted decía una frase que retomaba de la plenaria anterior. Preferiría ver muerto a un pandillero que a un policía. Se entiende el argumento. Ahora, yo quiero que hablemos desde un enfoque de derechos humanos e inclusión, diputado. Recientemente fueron conocidas unas declaraciones de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que hablaba
es momento de dialogar con las pandillas en el país y ver cuáles son las necesidades que ellos están teniendo en las comunidades y en los territorios. ¿Cómo ve estos abordajes que son heterodoxos en este momento para poder atender el tema de la seguridad pública? Dialogar con pandillas y conocer su situación. Bueno, primero, Saúl, lo de la frase es en el contexto de que prefiero que se defienda un policía, que defienda su vida, y si esto significa acabar con la vida de un marero que lo va a asesinar, pues que muera el marero. Y lo hago en la perspectiva de una legítima defensa, partiendo también que ambos tienen familiares. Bueno, yo creo que lo dicho por Monseñor Rosa Chávez, el dialogar con pandillas no debe de significar concesiones a las pandillas, que es prácticamente lo que se hizo en la famosa tregua que se estableció con ellos hace 1 año y medio, 2 años. Esto lo que hace es un poco más de generarles empoderamiento a ellos, de exigir más cosas. Y tú ves, al final de cuentas, la famosa tregua lo que ha hecho es prácticamente generar más violencia. Creo que la iglesia perfectamente lo puede hacer, esto del diálogo, de buscar algún acercamiento con ellos, pero ninguna negociación con grupos criminales al margen de la ley. ¿Por qué? Porque esta gente está actuando al margen de la ley. Ellos son los responsables de las extorsiones que se cometen en el país, de las amenazas que se convierten en el país, de los homicidios que se cometen en el país. En la gran cantidad de todos estos delitos ellos tienen alguna decisión o son los principales causantes. Entonces yo creería que si la iglesia lo quiere hacer, pues bienvenido para escucharlos, pero otorgarles beneficios, concesiones, privilegios, como por ejemplo sacar a los líderes de las pandillas y tenerlos fuera de Zacatecoluca, del penal de Zacatecoluca, es un grave error que estamos pagando con muchas consecuencias. Las iglesias deben dialogar, dice usted, sin necesidad que esto se derive en una concesión. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado, las instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Justicia, deberían también escuchar las necesidades. Es que hay una política integral de seguridad que lleva prevención, que lleva reinserción, que lleva represión. Y todo esto que es la política integral de seguridad lleva todo esto de prevención contra la delincuencia. Bueno. Pero hoy en día lo que yo creo que lo que funciona, con lo único que podemos hacerle frente al embate de la delincuencia es con represión, Saúl. Yo he dicho y lo he manifestado en otros lugares, a mí déjenme la represión, que es lo que me toca, y voy a proponerlo y lo voy a hacer a través de la Asamblea Legislativa. Que otros se encarguen de la prevención, que sea su trabajo. Pero yo creo que en este momento esta gente no va a entender. Te pongo un ejemplo de prevención o reinserción. A muchos de ellos en Apopa les enseñaron a hacer pan y les dieron hornos para que pusieran sus panaderías. Cuando lo aprendieron, inmediatamente asesinaron a todos los panaderos para quedarse ellos con el monopolio de la panadería en el municipio de Apopa. No querían competencia. Entonces, y fue casi un mecanismo para reinsertarlo. Entonces esta gente ha hecho del crimen organizado su forma de vida. Ellos ya no salen de este círculo. Para ellos es más fácil extorsionar que salir a trabajar o buscar un trabajo. Ya eso no lo encuentran. Bueno, ahora, ¿usted cree que han sido efectivas? Bueno, usted dice el caso que menciona en Apopa, pero ¿ha realizado el Estado una acción de seguimiento sobre estos planes que promueve para la rehabilitación de pandilleros? ¿O ha sido que no se ha logrado llevar una ejecución como debiera ser, con el control debido, con el seguimiento que se requiere? Creo que ha habido pocos esfuerzos, muy pocos, y se da otro fenómeno. Esto es bien complejo, las estructuras de las maras. Pandillero que sale y que se quiere reinsertar y es ubicado nuevamente por las maras, ellos mismos lo dicen, es asesinado. De las pandillas solo se sale muerto, ellos mismos lo dicen. Tú viste hace un poco en un mercado, aquí en un mercado de San Salvador, un pandillero que estaba con su padre vendiendo plátanos o una cosa por ahí, fueron asesinados. Entonces, como te vuelvo a decir, Saúl, aquí creo que no hay otro método más que aplicar una fuerte represión con medidas
audaces ante situaciones audaces que tenemos. Y hemos hablado, la Constitución de la República también nos establece límites. Usted dice, la represión es la vía. La Constitución de la República, tratados internacionales establecen límites para esa represión, para el respeto a derechos humanos. Fortalecimiento del órgano judicial para que eso no derive en violación a derechos humanos y fortalecimiento de la Fiscalía General de la República para que exista una buena investigación. ¿Dónde queda en ese planteamiento? Bueno, por eso decía yo que es un esfuerzo importante de todos y en el cual nos debemos de ver inmersos todos. Yo creería la gran preocupación y el gran problema que tenemos en el país es en materia de recursos económicos. Recursos humanos tenemos gente muy preparada. Creo que debe existir también una depuración al interior de las instituciones que tienen que ver con la justicia y la seguridad del país. Así como tenemos buenos jueces, tenemos malos, buenos policías, tenemos malos. O sea, es un proceso. Es un camino largo, pero que tenemos que comenzar a echar y a caminarlo ya, porque de lo contrario, cada vez más este remolino o este torbellino de la delincuencia va a ir apropiándose más de las voluntades de más salvadoreños y consecuentemente de la vida de muchos más salvadoreños. Quiero agotar ese punto. Usted dijo algo importante hace unos minutitos. Dijo... Es importante la depuración del órgano judicial, sin duda un tema que mantiene incluso archivado más de 1000 casos de investigación en la Unidad de Investigación Judicial de la Corte Suprema. ¿Qué margen tiene usted de la Asamblea Legislativa para que eso se haga realidad en la justicia? Miren, en base a la independencia judicial se vuelve un poco complicado, pero tú ves, por ejemplo, y traigo el ejemplo reciente, que el juez primero de instrucción que lleve el caso del expresidente Flores esté queriendo silenciar o mandar a callar al procurador de derechos humanos. Eso parece hasta absurdo, parece, entonces tú ves, ahí no hay nada bueno, ahí hay algo como que se quiere favorecer al expresidente Flores. Y así como ese caso, hay muchos casos, te digo, hay malos jueces, pero hay jueces buenos, pero hay jueces que ya fueron infiltrados también por el crimen organizado, policías, fiscales, bueno, alcaldes, yo he denunciado alcaldes de aquí del oriente de la capital, de municipios del oriente del departamento de San Salvador, vinculados a las maras, totalmente. La pregunta es, desde la Asamblea Legislativa, de llegar a una nueva legislatura, ¿cuál es su margen para poder cambiar esto? Desde las leyes, que es el lugar donde se trabaja. Mira, alguien dijo una cosa muy importante, que es con lo que debe de comenzarse todo este esfuerzo, es tener voluntad y la decisión de quererlo hacer, voluntad política, pero mientras existan, Saúl, intereses o compromisos con esta gente que actúa al margen de la ley, difícilmente. Por lo menos mi tarea, lo que a mí me corresponde, yo lo voy a hacer y lo voy a seguir denunciando. Yo voy a seguir señalando este tipo de cosas, porque a mí me preocupa una cosa, Saúl. A mí me preocupa qué país le voy a dejar yo a mis hijos. Yo tengo hijos pequeños, pero yo no les quiero dejar un país del cual de la puerta de la casa ellos ya no puedan salir o no puedan hacer una vida normal. Eso no quiero yo para los salvadoreños. De acuerdo. Guillermo Gallegos, diputado de Gana por San Salvador y candidato a la reelección. Ha sido importante en este espacio de entrevista conocer sus reacciones en materia de seguridad pública. Ha hablado de un diagnóstico, ha hablado de unas propuestas. Le agradezco mucho el espacio. Gracias, Saúl. Es un gusto poder compartir contigo y con tus televidentes que a diario te siguen. Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Nos han quedado temas pendientes, pero sin duda tendremos una nueva oportunidad para discutirlos con el diputado Gallegos. Hacemos una pausa, tenemos más noticias, ya regresamos.